Miren, profes, miren esto. Aquí hay un problema, ya estamos identificando un posible, hay un insight y es, esa foto nos está llevando a que hay que ahorrar agua. Y de ahorrar agua tenemos, miren, una vertiente por aquí, no se lo pongo aquí, lo señalo por aquí, esta vertiente, voy a poner un color cualquiera, me disculpa, yo no soy muy estético en esto, pero como para que lo diferenciemos. Me disculpa. Ahí hay todo un asunto que podemos trabajar de una manera que ya les voy a decir. Y aquí hay otro. Podemos trabajar y seguir conversando toda una tarde y les apuesto que ustedes con todo el conocimiento que tienen sacaríamos muchísimos más insights. Por aquí podría salir otro. Y Yo podríamos creo que además, perdón. y además la pandemia ha generado un aumento en la cantidad de agua a nivel doméstico, ¿no? Entonces, también quizás una problemática a identificar sería esta, ¿no? Como generar nuevas obras, nuevos usos horarios del agua que nos permitan que todos podamos, o sea, podemos pensar en un uso horario del agua para que todos podamos realizar nuestras actividades eh, sin perjudicar, sin que otro, digamos, vecino se quede sin agua, ¿no? María Florencia habló. Sí. Sí. María Florencia, ¿y tú dices eso en función sí, en función, digo, de que la gente está dejando de ir a sus trabajos y que entonces decae el uso en las industrias, en la fábrica o en los lugares de trabajo y por eso aumenta los domicilios? Digo que la estructura, digamos, ha hecho que la mayoría de la gente trabaje en su casa, entonces quizás antes la gente, no sé, lavaba la ropa de noche y ahora lo hace en otro momento del día, mientras trabaja, y además el aumento en principio, ¿no? Yo creo que se ha generado un aumento a nivel doméstico porque nos ha obligado a tomar medidas sanitarias mucho más estrictas, ¿no? Entonces, perfecto. Digamos, parece que no, esto es como cuando hablamos de una pérdida, una fuga de agua, parece que no, pero lavarse las manos a los niveles que nos lavamos las manos ahora, me imagino que para quien mide el agua ha habido una diferencia. No sé, pienso, quizás no, pero... Sí, no Yo sé, considero lo de acuerdo. siguiente, que la necesidad que ahora estamos, no, antes cuando íbamos a nuestra casa solamente nos sería para venir a descansar, ¿no? Porque el mayor tiempo estábamos en el trabajo, entonces no veíamos la necesidad de que si hay agua o no hay agua, todo lo consumíamos allá o comprábamos agua, etcétera. Sin embargo, al estar todos los días en nuestras casas surge la necesidad de tener agua todo el día, ¿no? O como se dice, los usos horarios. Sin embargo, pues había, al menos acá nosotros tuvimos una exigencia con el gobierno municipal para que nos pongan agua, hubo más reclamos, porque sí, ahora sí nos dábamos cuenta de la necesidad de este líquido elemento en nuestros hogares, ¿no? Cuando uno está afuera, pues no se da cuenta. Sin embargo, cuando ya está todos los días, cada día, pasan los días, las semanas, los meses, surge esa necesidad y también surge esa exigencia a los gobiernos que están encargados de suministrar pues este producto, ¿no? Una cosa más que quería agregar, acá en Argentina quizás es a veces difícil identificar el problema porque acá en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, con la densidad poblacional que hay, existen muchos barrios de emergencia que son barrios que no están pensados, digamos, dentro del esquema de la ciudad, que han surgido propiamente sin infraestructura previa. O sea, las personas han edificado para arriba, ¿no? Y han tenido muchísimos problemas, de los cuales ahí viven muchos de mis estudiantes, cuando inicia la pandemia en términos del consumo de agua. En los barrios que han sido diseñados y planificados, no sucedió en la medida que sucedió en estos barrios de emergencia. Entonces, ahí es donde, bueno, me hice la conexión con esta problemática del agua, ¿no? Y mira que si estamos hablando de edificios, ¿cierto? De edificaciones altas, ya no solamente se consume agua, sino electricidad, porque tiene que haber unas bombas, ¿cierto? Subiendo el agua. Y entonces ya es un consumo doble, ya, agua y energía. Entonces, bueno, se aumenta
básicamente el asunto. Yasmín. Sí, por ejemplo, acá ya tenemos, por parte del gobierno, ya nos establecen los días que nos llega el agua. Y a pesar de que haya pandemia, son los mismos días. Pero esto nos ha llevado a que tengamos que reutilizar, porque obviamente el gasto de agua es mucho mayor. Entonces ahora como que somos más cuidadosos y como sabemos que no nos van a dar más agua, entonces lo que hacemos es reutilizarla. Entonces también nos ha llevado, digamos, pues a darle otro uso que no le dábamos, ¿no? Por ejemplo, la de la lavadora, por ejemplo, era muchos que pues al caño, ¿no? Se va Sí. toda la sus. Pero ahora es de, pues no voy a tener agua y la voy a necesitar y lo que quiero es pues lavarme las manos, ¿no? Tener mi casa pues lo más limpia posible para los alimentos y todo. Y pues los jardines, pues digamos es un segundo plano ya ahorita. Entonces, pero también no los quieres ver que se mueran. Entonces, Claro, pues ahora claro. reutilizas esa agua y ahora ese es ahora lo que nos ha llevado, digamos, el reutilizarla. Porque no nos dan más agua, o sea, sabemos que no va a haber. Entonces es lo que nos ha llevado. Uh-huh. Miren, ya, aquí tenemos unos, los que podríamos llamar, Paula y Paula Ángel, tienen la mano levantada primero ustedes, claro, cuéntenos. No, las chicas, Ángeles parece que levantó la mano antes. Ángeles, sí, si quieres, abre tu micrófono. Eso. Pues muchas gracias. Yo me voy ahorita, mi cabeza venía pensando en la necesidad que nos decía nuestra compañera de Argentina, de los barrios que no están pensados, no están dentro, digamos, de la arquitectura de la ciudad. Venía pensando en la foto que nos pusieron, pues ahí cómo esa agua de repente hasta se derrama y hay otras necesidades en otros lugares que esa misma agua lo que quisieran para, o sea, digamos que sale la fruta, sin utilizar ellos para preparar sus alimentos. Entonces, acá en Perú también surgen esas necesidades muy fuertes, sobre todo en la capital de la República, donde también hay muchos asentamientos humanos donde no tienen, o sea, el servicio de agua. Ellos tienen que esperar, digamos, a la semana o el día sábado que lleguen las cisternas y bajar los cerros para recoger sus aguas y les toca nada más dos bidones de agua o 3 bidones de agua, o sea, según la cantidad, pero también eso lo pagan, ¿no? Entonces, no es un servicio gratuito. Esa situación no sucede, ¿no? Nosotros tenemos 2 reservorios de agua que de un reservorio nos dan a la mitad de la ciudad, el otro reservorio a la otra mitad. Entonces ahí hablamos también del tipo de minerales que podría tener el agua, ¿no? Porque un agua viene de unas cataratas que son altísimas de piedras y otra viene como de una, de unos baños termales, pero con más tierra. Entonces, las partículas de tierra, hay sedimentos en el momento que las personas, no se podría abrir allí tomarse el agua porque vienen a la siente y recién cocinar. En la parte de la costa, por ejemplo, uno cocina el agua es más salada y en la tetera o donde el recipiente donde uno cocinó el agua empieza a llenarse de sarro. Entonces, toda la parte del recipiente donde uno cocina el agua, a un mes, aun cuando se le lave diariamente, se siente ya un tamaño, o sea, una cantidad de grosor de sarro, ¿no? Entonces, pues el agua es muy importante, sin embargo, también tiene muchos procesos y muchos elementos químicos, me imagino. Ya, Gracias. Mira, a Paola, ibas a decir algo. Muy cortito, es para entender algunas cosas. A Yasmín le marqué, el caño sería como las cañerías ya de agua utilizada, ¿sí? Sí. Sí. O es el grifo, ya. Y es que hiciste diste al menos tu realidad, que a mí me interesa mucho mostrarla en mis clases. Tú decías que tenían tenían distribuido días para recibir el agua. Perdón la pregunta, estoy empezando la entrevista, Andrés. ¿Cada cuántos días reciben el agua? ¿Los tienen
ya Son, diseñados. sí, ya son diseñados por colonias, nos la mandan 2 veces a la semana. Entonces sabemos qué días nos va a tocar y más o menos, hay algunas colonias que sí las programan para a las horas, pero hay otras que te pueden decir flujo variable, es decir, que te lo pueden, tanto la presión como la hora de llegada puede ser a toda la hora del día del martes, por ejemplo. Ya. Pero, digamos, ya sabes que te toca martes y jueves. Y a Y otra eso, cosa, perdón, ajá. ¿eso ha sido producto de la pandemia o ya venía viéndose desde antes de la pandemia? Desde mucho antes, porque aquí es una zona que es muy seca. Ya. Entonces, desde mucho antes, incluso todo el país, así lo han llevado. O sea, no importa dónde estés, pero ya tenemos días establecidos. Pero generalmente es porque, pues ahora sí que la sequía nos está atacando mucho ahorita. Y más ahorita, si eran 3 días, ahora ya son 2. Mm. Y es, por ejemplo, te digo, puede venir de las 8 de la mañana a las 12 del día y entonces, pues tú sabes que esa hora nada más vas a tener agua, entonces tienes que aprovechar para empezar a llenar lo que tú puedas, ¿no? Para almacenar y pues ya para tener más o menos que te alcance para los días que no vas a tener. Y ya el siguiente, ya sí. Entonces, pues sí, esto nos ha llevado la necesidad de reciclar y más cuando ya estamos en casa, como de ustedes comentaban, ¿no? Cuando estábamos en los trabajos, pues bueno, la necesidad de ir al baño y todo eso, pues no te ocupaba si había agua, ¿no? De ahora sí que era parte del instituto, ¿no? Por ejemplo. Pero ahora que estás aquí en casa, dices, pues se ocupo para todo y es a todas horas. Entonces, así Claro. como la energía eléctrica. Entonces, lo único que no es continuo, digamos, aquí es el agua, pero sí la energía eléctrica. Sí. Ah, ya. Gracias, Yasmín. Y Bueno, perdón, me tomo la última consulta. A Ángeles le alcanzo a escribir todo. A María Florencia, cuando habla de los barrios de emergencia, son estas poblaciones que la gente que no tiene vivienda construye por sí misma. Lo digo porque el nombre es muy bonito, pero no sé si se llama barrios de emergencia porque el gobierno lo establece así o porque los sí. propios habitantes son los que los construyen. Bien, Esa es mi pregunta. sí, despectivamente mucho tiempo se usó el término villa eh, eh, para también referirse despectivamente a los jóvenes como villeros, que es una connotación negativa en general a las personas que viven ahí. Ya. Entonces ellos empezaron a adoptar otros nombres o a posicionarse como barrios populares, barrios de emergencia, que son terrenos del gobierno, que uno de los barrios más emblemáticos es el barrio de Retiro, que está ubicado cerca de la terminal de trenes y de transporte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la gente construyó por su cuenta. Las edificaciones no están aprobadas bajo ninguna regla de seguridad, de hecho han muerto personas en estas construcciones. El intercambio en general son familias amplias que dicen, bueno, los hijos viven arriba y los nietos viven más arriba y van construyendo de esta manera y no tiene un diseño urbano y en general incluso se han construido esas casas, esas viviendas antes de tener servicios básicos. A los Ya. servicios básicos han llegado después. Aquí se le Y es, llama invasión. Imagínate, pues, Ah, antes de Sí, acabar el es término. peor. Invasión. Sí, feísimo. y eso es Vale. bien importante también porque pues tienen estas también, me imagino que tienen estos problemas del agua porque, bien lo comento, ¿no? No tienen un diseño. O sea, llegan, se establecen y no ven si el recurso, por ejemplo, hasta de poner a lo mejor una antena para luz o para de que les llegue el agua es el adecuado, ¿no? Entonces, pues sí tienen muchos problemas, me imagino. Claro. Bueno, Sí, hay una, de pronto una ventaja que en este sector, en esta región donde habitamos Sebastián y yo y Ana María, es muy rica en agua. ¿Cierto? Aquí no, y es absolutamente potable. Yo lo acabo de tomar del grifo. Es un agua muy, muy, muy potable, muy bien desinfectada. Pero eso también nos ha llevado a que nosotros hacemos uso irracional del agua. Aquí se lavan carros, motos en la calle, en los barrios, pues cualquier barrio. Un domingo es el desperdicio del agua más horrible, porque como hay tanta, pues la gente no tiene sensibilidad con ese asunto.
para que vean ustedes los desbalances El ecológicos, contraste. ¿no? El contraste tremendo. Claro. Bueno, Yo entonces, estoy en este momento en Misiones, donde la energía eléctrica es a partir de una represa hidroeléctrica, y en la ciudad de Buenos Aires es a partir de quema de carbón, ¿no? O sea, también además el agua acá en Misiones produce energía eléctrica. sí, aquí en Colombia, toda la energía, prácticamente toda, sí, ¿cierto, Sebas? Toda la energía eléctrica en Colombia Sí. es decir, proviene de hidroeléctricas. Todas. Aquí no hay Me termonucleares. gustaría hacer una pregunta, Andrés, si es posible. Claro. Yo veo que pues, hay personas y colegas que pues, conocen más de ese aspecto de las hidroeléctricas. Tener una hidroeléctrica donde uno consume agua, ¿cuáles son los beneficios y qué daños colaterales pueden existir en estos? Porque cuando yo vivía en la Huasteca Potosina, en San Luis Potosí, resulta que hubo un daño irremediable a uno de los ríos. Entonces, yo estoy viendo acá, el lugar acá en Chasuta, donde actualmente vivo, que se va a hacer una hidroeléctrica justo del lugar donde sale el agua, donde nosotros estamos consumiendo actualmente. O sea, ¿qué efectos puede tener construir esta hidroeléctrica acá en ese lugar? Gracias. Eso, pues yo no soy el que voy a responder porque yo realmente no sé nada de eso. Pero sí sé también Bueno. que tiene muchos riesgos, ecológicos sobre todo. Ecológicos. Bueno, prácticamente las caídas de agua se utilizan por el movimiento cinético precisamente de estas para generar energía, y esta se ayuda a transformarla. Entonces, este movimiento de a veces de algunas ruedas o palas que les puedan llamar ustedes, calientan, hay un calentamiento. Y también, esta diferencia de mover también, aparte con otros aparatos, el agua, pues empiezan a generar a que el hábitat de muchos animales, pues también cambie. Entonces, se empieza a generar vapores. Cerca tienes que poner unas antenas para poderla cambiar. Obviamente esa energía acumulada de la caída del agua, tienes que cambiar eléctrica. Entonces ya empieza a haber ahí un gasto extra, digamos, en el ambiente que está ahí natural. Entonces, pues se empieza a consumir, entonces va a llegar un momento en que se contamina. Y pues cambia todo, y pues, ¿qué vas a llamar también con esto? Pues en que cada vez la población, como ya tiene cada vez más cosas a la mano, pues va a ser mucho más, se va a hacer cada vez más grande, entonces va a empezar a llegar un poquito más y te va a requerir un poquito más de energía. Entonces tienes que hacer otras cosas más grandes de ahí de donde la aprovechas. Entonces, ese es más que nada acabas con los recursos naturales precisamente con esto, por esto. O sea, porque aparte no nada más utilizas la caída, sino pones máquinas extras ahí. Claro, y además, por ejemplo, aquí en Colombia, que somos, como les digo, toda nuestra energía es hidroeléctrica, además hay que ir ahuyentando especies animales de sus hábitats genuinas hacia otros. Ellas se van desplazando, ¿cierto? Y muchas no resistirán el cambio o de temperatura o de presión, etcétera, y puede ser que muchas de esas especies empiecen a correr riesgo de extinción. Entonces ahí hay otras aspectos negativos de las hidroeléctricas. Pero miren, la electricidad, pues cada vez hay más y más limpia, como se llaman, ¿cierto? Esas eólicas, por ejemplo, eso es una belleza. ¿Cuál para ustedes las que son solares? También, una maravilla. Son más costosas por ahora, pues valen muchísimo más. En eso va como la tecnología. ¿Cómo hacemos más eficiente el uso y la generación de electricidad en este caso, y que tenga un impacto negativo más reducido, de manera tal que se pueda producir más energía, impactar menos? Sin embargo, cada una de esas tecnologías tiene sus aspectos negativos. No sé, los molinos de viento, por ejemplo, en Holanda, creo que eso es una cosa espectacular. Además, aquí en Zacatecas tenemos también esos geoparques, se llaman geoparques eólicos, precisamente porque los dispositivos son, se llaman eólicos, ¿no? Generadores eólicos, porque aquí tenemos ráfagas de viento más o menos de 60 a 70 kilómetros por hora en algunas épocas del año.
Entonces se aprovechan. Pero, por ejemplo, ustedes dicen, pues no puede contaminar, al contrario, aprovechan el movimiento del aire, ¿no? Pero a mucha gente no le gusta porque quita la visión de los cerros, por ejemplo, de lo natural. Entonces, ahora en cuestión de visual, no les gusta. Entonces, todo va a siempre tener como una... que lleva una connotación. Y aparte otra cosa también, cuando hay, por ejemplo, tenemos aquí muchas águilas, muchos opilotes, búhos. Entonces, de repente, si ellos no, pues no, ahora sí que no calculan la velocidad con la que se mueven esas aspas. Entonces, también pueden dañar la fauna. Entonces, o sea, hay un problema como que sí te sirve para algo, pero también en otro como que hay que ver cómo mejorarlo, ¿no? Claro, el asunto, hay dos conceptos muy interesantes, me parece a mí. Uno es el concepto de sistema, ¿cierto? Todo lo que usted haga tiene un efecto en otro lado, ¿cierto? De alguna manera, la teoría esta del caos, pues nos permite entender más claramente porque una cosita que es aquí, allá va a repercutir. Eso siempre hay que contemplarlo. Hay otro asunto de uno de los proponentes de este método, de esa forma de pensamiento, que es el pensamiento de diseño, que es el profesor John Herbert Simon, un premio Nobel de Economía también. Ya Herbert Simon habló de la racionalidad limitada. ¿Me han escuchado hablar de eso? La racionalidad limitada. Decía, todos los humanos tenemos nuestra racionalidad, está limitada y siempre nos estamos equivocando. Todo lo que hacemos finalmente o al cabo de los años, eso será pues parte del éxito de una decisión. El que se demore mucho más tiempo en encontrar usted un efecto adverso, pero siempre va a haber una equivocación, porque usted tiene los datos, toda la información necesaria para tomar la mejor decisión. A veces la única información que tiene son las emociones. Que hablamos ahorita cuando usted compra. Usted le muestran un vestido bien lindo y usted se imagina, usted en esa fiesta, usted con el otro, usted con las amigas, usted, y lo compró. ¿Cierto? La información que tuvo fue imaginaria, suya y acomodada, totalmente acomodada. Más limitado que eso, no hay nada, ¿cierto? Cuando uno empieza a adquirir más y más datos, lo que hace es, digamos, que reducir las probabilidades de error, digamos así, pero siempre lo va a haber. Entonces, eso es un concepto esencial dentro de las propuestas del señor Simon, de ese premio Nobel de Economía, y que aplica para el pensamiento de diseño. Lo que hacemos nosotros, en este caso, por ejemplo, aquí es encontrar una posible necesidad, desarrollar un insight y hacer una propuesta. Esa es la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Idear. Ya tenemos una definición de posibles problemas, de posibles necesidades de esas personas. Y a esas insights les subyacen problemáticas, ¿cierto? Cambiar el grifo. ¿Por qué? Porque está gastando mucha agua. Por aquí decíamos, reutilizar el agua. ¿Por qué? Porque necesitamos ahorrar agua. Y aquí también, en los edificios que mencionaba ahorita de Florencia, esos edificios ya no solamente consumen más agua, sino que también consumen más energía. Y no está planeada la manera, los trayectos, los trayectos de esa agua. Entonces, en fin, vamos descubriendo potenciales problemas a los que nosotros vamos en la próxima sesión, a idearle a idear, o sea, se llama el proceso idear, es, bueno, ¿cómo podríamos sugerir, lo vamos a hacer después, ¿cierto? Estoy aquí adelantando, ¿qué podríamos sugerirle para que esa gente no tenga que cambiar las cañerías, o qué tipo de cañería, en fin, eso lo vamos a comenzar a conversar en la próxima sesión, profes, pero necesitamos más información, ¿cierto? No, esto solamente surge de unas ideas que nosotros vamos sacando de una fotografía. Imagínense ustedes, qué tan hábiles nosotros, sacar todo esto de una fotografía que no sabemos ni de quién es. Después vamos a saber de quién, a propósito, de quién la mandó. Una de ustedes. Es de Cecilia también. Ah, es de Cecilia. Ah, vea. ¿Y serán manzana o pera? Según Yo no he mi... podido saber. La ¿Será que es una descripción naranja dice que pelada? son frutas. Son peras. ¿Son peras? Sí, son Guayaba. peras. ¿Guayabas? Yo Es que conozco en las blanco y guayabas negro, congeladas.
Blanco y negro no se identifica bien. Sí, como está blanco. No, pero son peras porque van así, están gorditas de la base y son angostas Sí, de arriba. Esta parece una Entonces, pera, esta sí parece una pera, muy bien. Sí. Le vamos a preguntar. Si Yo aquí había se ve pensado como que era de pera naranja. manzana. ¿Cómo? ¿Pera manzana? Sí, es que no. Le vamos a preguntar. Capaz que se llame de otra manera. Que nos vaya a mostrar una fruta autóctona que Qué desconocida de raro, que... qué raro los plátanos de Cecilia. ¿Cómo así? Pero ¿cómo así? Ya son papas, peladas. ¿De qué país es Cecilia? Cecilia es de México. México. Cecilia es de Ah, México, de ya. Quintana Roo. Quintana Roo es el estado de ella. México. Entonces, mire, bueno, busquemos de dónde, qué frutas hay autóctonas de Quintana Roo y quizás encontramos. pues, de pronto. Pero yo lo que vamos a ver y le preguntamos. En la próxima sesión yo sé que ya Cecilia va a estar bien, nos va a sacar de esta duda. Nos vamos a reír mucho con ella. Anotémoslo en el itinerario, Andrés, que tenemos que pasar probando la fruta de cada una. De cada uno de los países. Usted todavía está pensando en el Anotémoslo. viaje. No, borraste la pizarra anterior, yo la dejaría ahí, No, vamos no, anotando aquí el está. itinerario, vamos Aquí probando está. las frutas. Aquí está. Aquí está. Una No de lo las borré. cosas más, es personal, pero una de las cosas más ricas, yo creo, es justamente, aparte de conocer la cultura, la Claro, eso es cultura parte de la cultura. gastronómica, los Claro, sabores, porque eso queda en la memoria y no te lo pueden robar, claro. Imagínate toda esa comida tan rica mexicana, por es Dios. como la vista. Claro. Pues tienes Bueno, que comer enchiladas, tienes que comer cochinita, tienes que comer calbutes, panuchos, tortas de cosa. puchú, Oye, Llega uno de México como con 5 kilos de más. bloqueame, Andrés, estoy puro desordenando las sesiones. No, para pero nada. Estos son, imagínense ustedes qué es la cochinita pibil. Nada más, a ver, pónganse a pensar un ratito, ¿qué significa para ustedes cochinita pibil? pibil. Ay, yo me Si es imagino una comida, carne. yucateca, por ejemplo, ¿cómo se lo imaginan? Yo comí cochinita, yo no me acuerdo. Hay tanta comida, tanta, ¿cierto? Yo no me acuerdo la cochinita cuál era. Y menos la pibil. ¿Cuál es? Sáquenos de duda a ver. Si me acuerdo. De pronto comí y no me di cuenta. Uno me pasa eso de viaje, ¿cierto? Que come y después se da cuenta que fue lo que comió. Imagínense ustedes uno por allá en Asia, que comen tantas cosas tan raras para nosotros. No debe ser tampoco tan fácil el paseo.